Perdón, senador, buen día. En principio, gracias a todos. Muy buenos días. Yo no integro ninguna de las tres comisiones de este plenario, pero obviamente, como dice la senadora, soy responsable, por supuesto, por todo lo que está aquí sucediendo. Yo voy a ser bastante, no breve, pero sí precisa y concreta para para que no se desarticule esta reunión. Y voy a coincidir absolutamente con el senador Romero. Acá todos estamos para colaborar, los que quieran, obviamente. Y en ese ánimo de colaborar yo voy a presentar algunas propuestas de modificaciones para que sean tenidas en cuenta al momento de dictaminar, insisto, porque no integro ninguna de las tres comisiones de este plenario. Así que, si me tienen un poco de paciencia, voy a decir cuáles son las cosas que estoy sugiriendo modificar en la ley bases. En principio, vamos a comenzar por el artículo 3, en donde se establece un listado que faculta al Poder Ejecutivo a disponer en relación con los órganos u organismos de la Administración Central, modificación, eliminación de competencias, funciones o responsabilidades, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese listado que aparece en el último párrafo faltan algunos organismos. Yo voy a ir acercando, tengo todas las propuestas escritas para que queden en poder de los presidentes de la comisión, ¿sí? Pero necesito explicarlas. La propuesta en el artículo 3 es agregar en el último párrafo algunos organismos, específicamente la Administración de Parques Nacionales, porque hay una tradición muy importante en este país, es un organismo que es clave para la conservación de la flora y de la fauna. Además, todas las provincias hemos cedido en alguna medida parte de nuestros territorios para la conformación de parques nacionales y creo que también hay otros organismos que están vinculados con la gestión ambiental que también deberían ser incluidos en ese listado, como el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología. ¿Por qué lo incorporo? Porque este instituto fue incorporado por la Ley de Glaciares y es el que elaboró el Inventario Nacional de Glaciares. Por lo tanto, esa sería la modificación que sugiero para el artículo 3. Con respecto al artículo 5, ¿yo le puedo poner papeles míos a usted acá? Gracias. Con respecto al artículo 5, también se habla de autorizar al Poder Ejecutivo a transformar, unificar, disolver, liquidar fondos fiduciarios públicos. Y en el último párrafo hay una exclusión a estas facultades para el subsidio de consumos residenciales de gas. Yo particularmente quiero sugerir que se incorpore en ese último párrafo la ley ovina 24522, que fue prorrogada por la ley 26680. La verdad que como chubutense y viniendo de una provincia que es netamente agropecuaria, además de la extracción de hidrocarburos, obviamente, mi provincia es orgullosamente una de las más importantes productoras de lana ovina, de lanas finas, sobre todo merino australiano. La ley ovina es la que está ayudando a sostener y a mantener sobre todo los productores de la meseta central, que con la ayuda de la ley ovina vienen sosteniendo sus majadas. Por eso me parece importante que la ley ovina sea incorporada como excluida de las facultades de eliminación de estos fondos. Y acá quiero hacer una observación en particular que tiene que ver con el Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos.
simplemente dejar aclarado que pueda interpretarse de manera extensiva y que estas facultades de eliminación puedan alcanzar a este fondo. El Fondo para la Conservación de Bosques Nativos fue creado por el artículo 30 de la Ley de Bosques Nativos, pero no previó la forma fiduciaria. Lo que sí previó la forma fiduciaria fue el decreto reglamentario, el 91/2009, y sería un error que esta interpretación incluyera al Fondo Nacional para la Conservación de Bosques. Vamos a pasar al artículo 7. Y el artículo 7 tiene algunas cuestiones que en lo particular me incomodan. Lo he dicho en algunas... Gracias, senador. Lo he dicho en algunos otros ámbitos. Por el artículo 7 se declaran sujetas a privatización empresas y sociedades enumeradas en el anexo 1, y ahí figura Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión, Intercargo, y para privatización o concesión, Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, El Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales. Bueno, particularmente me voy a referir a 3 de estas empresas que están incluidas en este anexo, y por ahí las razones son más o menos las mismas en las 3, que serían Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino. Tengo la certeza, y no sé si algún senador podrá opinar distinto, de que no tenemos información suficiente para tomar decisiones en forma responsable. Cuando hablamos de empresas deficitarias, probablemente todos, absolutamente todos, sepamos que Aerolíneas Argentinas es una de las empresas más deficitarias de este país. Pero no sé si alguien puede responder en este recinto en cuánto es deficitaria Aerolíneas Argentinas fehacientemente, en qué partes, en qué renglones, en qué rubros es deficitaria Aerolíneas Argentinas, por qué es deficitaria. A lo mejor todos tenemos un atisbo de respuestas, pero no hay, en este listado de empresas, no hay ningún informe económico, ningún informe financiero que nos haga tomar, insisto, decisiones en forma responsable. Si el Poder Ejecutivo nos explica por qué quiere privatizar, por qué es necesario desprendernos de parte del patrimonio argentino, cuáles son los costos y los beneficios que ello significa, por ahí podríamos tomar mejores decisiones. Yo también creo que las 3 empresas a las que me refiero, que son Radio Nacional, Aerolíneas Argentinas y El Correo, son empresas que tienen vínculos y conexión con la sociedad, con los vecinos en forma directa, sobre todo para las zonas más remotas del país, como por ejemplo la Patagonia, en donde tenemos distancias muy grandes y el clima es un factor muy importante. Y voy a hacer algunas precisiones. Por ejemplo, lo que significa una radio nacional en el interior de mi provincia. El alcance de una frecuencia como es la AM, que tiene una gran capacidad de propagación sobre el territorio, sobre todo cuando tenemos distancias tan importantes. La penetración que tiene en el terreno, porque la onda de una AM tiene posibilidades de llegar incluso superando obstáculos naturales, llega mejor de noche. La frecuencia de AM también es muy fiable y es muy robusta en condiciones climáticas adversas. Y además suele ser, sobre todo en el interior del país, y me refiero también específicamente a mi provincia, un servicio social muy importante. No sé si alguien de los que está acá presentes alguna vez escuchó el mensajero al poblador rural, por ejemplo, del que nos enorgullecemos absolutamente todos los patagónicos,
porque la AM, la frecuencia de Radio Nacional, es la que llega a lugares recónditos y es la que mantiene informado a todos los pobladores que están en el medio de nuestra aridez. Sucede lo mismo con el correo argentino. O sea, no tiene sentido, o yo necesitaría que alguien me explicara, por qué vamos a cerrar la delegación del correo argentino en Corcovado, en Hualjaina, en Fofocahuel, en Ranquiluao, y vamos a obligar a los pobladores de esas zonas a hacer 70, 80, 100 kilómetros por caminos de ripio para llegar a la delegación que dejen abierta del correo argentino, porque de hecho muchas las están cerrando en estos días. Insisto, hay servicios públicos que son esenciales. No creo que el Estado deba retirarse de todas las obligaciones, que el Estado salga de todos los ámbitos, especialmente donde tiene que cumplir servicios que son a veces insustituibles, porque no son rentables. Entonces, no creo que todo tenga que ver con resolverlo con una planilla de Excel. Me parece que hay que tener otras cuestiones en cuenta. Vamos a pasar al artículo 96. Y esto es muy pequeño, lo del artículo 96 en realidad deroga la ley 14.546, que es el Estatuto del Viajante. Y también voy a hacer una pregunta y ojalá me la puedan responder. Mientras tanto voy a presentar una sugerencia que es la derogación, pero si me la pudieran responder, a lo mejor cambio de opinión. Yo no entiendo cuál es el motivo de derogar el Estatuto del Viajante. El estatuto está judicializado, hay una presentación en la justicia, una cautelar, y el recurso por parte del Poder Ejecutivo fue rechazado por la Cámara de Apelaciones. Es un sector muy pequeño, no creo que mueva la aguja, no afecta al sistema. Y además, hablamos de un estatuto, es una relación entre el empleado y la empresa, que es medianamente independiente, por lo tanto, no hay, insisto, es un estatuto y no hay un convenio colectivo. Me olvidé de decir algo con respecto a Radio Nacional y al Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, perdón. Creo que también es importante tener en cuenta que estamos hablando de patrimonios muy importantes. Hablamos de aviones, de hangares, de logística. Perdón por la desprolijidad, pero tengo un cuaderno con muchas anotaciones. Cuando hablamos también de patrimonio, es patrimonio nuestro, ese esfuerzo de argentinos de un montón de años, no solamente para aerolíneas, sino también para las instalaciones de las radios nacionales, que a veces están en sitios claves dentro de las poblaciones, dentro de los pueblos, y que también tienen un patrimonio importante que tiene que ver con equipamiento sofisticado, con instrumental, y sobre todo incluso a veces con el espacio territorial que ocupan, y me refiero a las radios nacionales de Comodoro Rivadavia, a la de Esquel, a la de Río Mayo y a la de Río Senguer. Vamos a pasar al artículo 161, 163 y 186, que los voy a plantear en forma conjunta, porque yo lo que veo aquí, y también necesitaría una respuesta en otro sentido para ver si estamos equivocados, veo un viso de inconstitucionalidad muy importante en los tres artículos. El artículo 161 es una clara delegación legislativa en materia ambiental e hidrocarburífera. Está borrando la competencia sobre el ambiente desde lo local. Y bueno, la Constitución Nacional es muy clara con respecto a los límites que demarcan las facultades nacionales y las provinciales. En el artículo 186, ¿usted me desordenó los papeles? No. ¿Terminó, senadora? No, todavía no. Muy bien, gracias. La seguimos escuchando. Gracias.
En el artículo 186 decía, tenemos un claro viso de inconstitucionalidad, sobre todo en el inciso B. ¿Puede ser que perdí todos mis papeles yo? No sé cuáles serán. Te los saco para que... Aquí. Uno acá. Igual las modificaciones se las voy a acercar, perdón. Voy a presentar una modificación en el inciso B del artículo 186 y también en el artículo 163, que declara que las grandes inversiones que van a estar sujetas al RIGI pueden ser declaradas de interés nacional, y esto es una manifestación de la vulnerabilidad a que expone a las autonomías provinciales. La redacción del artículo 163 justamente está reflejando una concepción muy unitaria que está, insisto, vulnerando la distribución interjurisdiccional de competencias entre nación y provincia. Y con respecto al artículo 174 y al artículo 207 voy a proponer un par de modificaciones que tienen que ver también con el RIGI, porque específicamente el RIGI se concentra en cuestiones meramente económicas. Sin embargo, la aplicación del RIGI tiene fuerte impacto sobre algunos derechos ambientales. A lo largo de toda el articulado del RIGI vemos que no existen previsiones ni reaseguros para cuestiones ambientales. No existe ninguna mención sobre los pasivos ambientales con respecto a los proyectos. Seguramente, al ser proyectos de grandes impactos, al ser grandes proyectos tengan impactos ambientales, ecosistémicos y sociales. Insisto, no hay ninguna variable ambiental en todo el articulado del RIGI. Y vamos a incluir algunas modificaciones que tienen que ver justamente con esto, con que las empresas beneficiarias del RIGI puedan cumplir con condiciones de sustentabilidad ambiental. Y finalmente vamos a presentar una propuesta que son varios artículos para ser agregados, que tienen que ver con poder acceder a algunas empresas que ya están instaladas, empresas existentes, que tengan la posibilidad de acceder al RIGI con proyectos de inversión importantes. Insisto, empresas ya instaladas que no necesariamente van a necesitar contar con tantas exenciones como las que impone el RIGI. Está dirigida a aquellas empresas que tengan proyectos de inversión cuyo objeto consista en la mejora de su propia infraestructura, por su logística, para generación de energía, con reconversión de su matriz energética, la generación de fuentes renovables. Es posible que podamos encontrar una opción para aquellas empresas que ya están instaladas en el país y que tienen proyectos importantes para llevar adelante. Le voy a hacer llegar todas las modificaciones por escrito. Gracias, señor presidente. Gracias.